Shalom hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de Génesis capítulo 3, tercera parte. Sean todos bienvenidos. Continuando con el estudio, vamos a leer ahora en el libro de Isaías capítulo 65, verso 25. Dice: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y la serpiente polvo como pan. Ellos no dañarán ni destruirán en ningún lugar de mi nombre, de mi monte Kadosh, dice Yahweh. Bueno, aquí vemos una de las promesas que nos hace el Padre para el futuro, para cuando haya descendido a la Jerusalén celestial y para que todos podamos estar tranquilos. Como en alguna parte de la escritura dice que Él hará pacto con las bestias salvajes y para con nosotros los que estamos aprendiendo su palabra y los que puedan cumplirla y por causa de su nombre sufran de persecución. Entonces, para cuando podamos salir de las ciudades y llegar a los montes, a los lugares desiertos, deshabitados, para que los animales no nos hagan daño. ¿Sí? Entonces aquí vemos una de las promesas que hace el Padre para con todos nosotros y todos los que en su momento sean llamados hijos de Yahweh y habiten en la ciudad Jerusalén celestial y en la tierra y cielos nuevos. Leamos ahora el libro de Miqueas, capítulo 7, versos 16 y 17. Dice: las naciones verán y serán puestas en vergüenza, a pesar de todo su poder, cubrirán sus bocas con sus manos y sus oídos serán ensordecidos. Lamerán el polvo como serpientes, emergerán de sus fortalezas temblando como reptiles que se arrastran en la tierra. Ellos vendrán con temor a Yahweh nuestro Elohim, temerosos a causa de ti. Sí, vemos también cómo la maldición que se le lanzó a la serpiente alcanzará también a las naciones que no han aceptado, que no se han convertido a Yahweh y que en su momento serán avergonzados. ¿Sí? Entonces, y como vimos en el estudio, en las partes anteriores, que nada permanece oculto delante de Yahweh, que ante su presencia nada está oculto, aunque se lancen al fondo del mar, aunque se metan en las más profundo de las cuevas en las montañas, Él está siempre allí. Entonces todas las naciones serán avergonzadas y emergerán temerosas delante de Yahweh. ¿Sí? Ya que Él manifestará su poder y todos reconocerán que Yahweh uno es y Yahweh Elohim. Leamos ahora Isaías capítulo 35 versos del 1 al 4. Dice: se alegrarán el desierto y la tierra seca, el Arabá se regocijará y florecerá como los lirios. Los lugares desiertos del Jardín reventarán en flores, se regocijarán con alegría y canto. La Cabot, la gloria del Líbano, les será dada, el esplendor del Carmelo y el del Sharón. Ellos verán la gloria de Yahweh, el esplendor del Elohim. Fortalezcan sus brazos caídos y afirmen las rodillas tambaleantes. Digan a los de corazón opacado: sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Elohim, Él vendrá con venganza. Con la retribución de Elohim, Él vendrá y los salvará. Vemos también la promesa para los tiempos finales, para los tiempos de la regeneración de la tierra y del cielo, que todo lo que Yahweh ha prometido se va a cumplir. ¿Sí? Entonces todo lo que es desierto se volverá en campo sembrado, campo fértil, y la gloria de Yahweh y su esplendor se manifestarán en toda su magnificencia, en todo su esplendor, en toda la expresión de la palabra. Entonces nos exhorta a cada uno de nosotros que fortalezcamos nuestros brazos y afirmemos nuestras rodillas, que nos volvamos fuertes y valerosos, porque aquí está nuestro Elohim. Él vendrá con la venganza y la retribución, Él vendrá y nos salvará. Entonces la promesa de Él es salvarnos, volvernos, reconciliarnos para con Él y para que podamos tener una vida larga y llena
plena en su presencia y así podamos conocerle a Él y aceptar su palabra. Continuamos con la lectura en Génesis 3, versos 14 y 15. Dijo, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo el ganado y de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. Sí, vemos, como habíamos hablado en la parte anterior, de que cuando Yahweh reprendió a Adán de porque había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que él le había dicho que no debía comer, como Adán le echó la culpa a la mujer y más que todo a Yahweh mismo, al decirle, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. ¿Sí? Igual, cuando le reprende a Eva, a la mujer, le dice, ¿por qué hiciste esto tú? Ella le contesta a Yahweh, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces ninguno de los dos seres humanos aceptó su propia culpa. Ninguno de los dos manifestó que era culpable, sino que le echó la culpa a otra persona, a otro individuo de los que estaban involucrados. Pero el momento en que Yahweh reprende a la serpiente y le pregunta, ¿por qué has hecho esto? La serpiente enmudece, calla y acepta su culpa. Entonces Yahweh le maldice a la serpiente y esta en ningún momento protesta ni le echa la culpa a nadie, porque tranquilamente hubiese dicho, tú les ordenaste y ellos no te obedecieron. Pero no, la serpiente quedó callada. Y eso vemos que en la naturaleza humana está siempre, hay esa disposición de que si uno cometió una falta y el momento en que alguien le quiere reprender por esa falta, siempre busca un pretexto o una forma de librarse de la reprensión y del castigo por la falta cometida, echándole la culpa incluso al mismo que le está reprendiendo. Entonces debemos tener cuidado de lo que hablamos, ya que eso también es una falta en contra del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Continuando con el estudio, vamos a dar lectura al libro de Isaías capítulo 43 versos del 10 al 13. Dice, ustedes son mis testigos, yo también soy testigo, dice Yahweh, y mi siervo, quien te escogió para que puedas conocer y creer, y entiendas que yo soy Él. Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Yo soy Yahweh, fuera de mí no hay Salvador. Yo he declarado, salvado y proclamado, no un Dios extraño entre ustedes. Por lo tanto, ustedes son mis testigos, dice Yahweh, yo soy Elohim. Desde que comenzaron los días, yo he sido Él. Nadie puede librar de mi mano. Cuando yo obro, ¿quién lo puede revocar? Ya. Vemos en este texto, bueno, hay una parte que se tuerce demasiado. ¿Sí? Hay una organización cristiana que la tuerce demasiado diciendo bueno, algunas tonterías con respecto de que ese es el origen de su organización. Dice, ustedes son mis testigos. Primero, ¿a quién les está hablando? En el tiempo de Isaías le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y yo también soy testigo. Y mi siervo, quien he escogido para que puedas conocer y creer y entiendas que yo soy Él. Y ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Vemos también en esta parte, de que nos repite, ¿no? Lo que a veces leemos en el libro de Deuteronomio, de escuchar a Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es. ¿Sí? Entonces aquí nos está confirmando esto, de que Yahweh uno es, de que no había ningún otro. Cuando estuvo en el principio creando los cielos y la tierra y dando origen al universo y dándole forma al planeta en el que estamos viviendo, que Él fue el único, Él no había ningún otro Dios aparte de Él
que estaba él, su hijo y el Ruach HaKodesh. No había nadie más haciendo, moviendo la creación y realizando todas las cosas necesarias para que en este planeta y solo en este planeta haya y pueda existir y sostener la vida, tanto de animales como de seres humanos, ya que sabemos que eh, a través de lo que los científicos han realizado en sus investigaciones a través del universo, de todos los fenómenos astronómicos que existen, solamente este planeta tiene la capacidad de crear y sostener la vida, dando así como resultado de que nuestro Elohim Yahweh es el único Yahweh celoso, fuerte, grande tardo para la ira y grande en misericordia. Es el único que existe en el universo y es el único dador de vida y es el único que hizo todas las cosas. No hubo nadie más con él, no hubo otros dioses, no otros Elohim con él, ni delante, ni antes, ni después de él. ¿Sí? Entonces, por eso él ha declarado, salvado y proclamado a cada uno de los que le obedecen, a cada uno de los patriarcas que se habla en la escritura. Él ya los declaró salvados y los ha proclamado como testigos. Entonces, de la misma manera, él es el que puede salvarnos por medio de su Hijo, ya que él, en el principio estaba el Mashiach con él, era Mashiach, era el Yeshua. Entonces, desde el principio estuvo él con su hijo y el Ruach HaKodesh, para que todo lo que en el universo está fue hecho por él y para él. Nos está confirmando esto en el libro de Isaías. Continuamos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versos del 29 al 31. Dice: piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto, que le hizo Kadosh y que haya insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Yahweh, porque al único que nosotros conocemos es el que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo: Yahweh juzgará a su pueblo Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Sí. Vemos entonces que ¿cuál es el peor castigo que alguien puede recibir por haber pisoteado al Hijo de Yahweh? En el libro de Gálatas, en todo el libro de Gálatas nos habla sobre esta situación también, de que el que ya recibió la salvación, ya recibió el Ruach HaKodesh, ya recibió el pacto renovado, el pacto perfeccionado en el Ruach, y se vuelve a los rudimentos de la Torah, o sea, a la mala interpretación de la letra de la Torah, a los legalismos dados por la mala interpretación de la Torah, que si no se ha circuncidado el prepucio no puede ser llamado hijo de Yahweh. Entonces, al creer en esa situación de que si no se ha circuncidado el prepucio y va y se circuncida el prepucio, cumpliendo una de las obras de la ley, de la mala interpretación de la ley, entonces ha desechado la sangre del Mashiach, ha pisoteado al Mashiach. Entonces, al incurrir en estas obras en la carne de la Torah, de la mala interpretación de la Torah, al circuncidarse, ha despreciado la sangre del Mashiach y ha pisoteado su nombre. Entonces se ha alejado, él solo se ha alejado incluso de Yahweh, y ya no es merecedor de la misericordia de él y de la salvación que él está ofreciendo por medio de la emuná en el Mashiach. Entonces, al perder la emuná en el Mashiach, al perder la fe, la confianza en el Mashiach, ha desechado toda la promesa que le hizo Yahweh a Abraham. Y al haber rechazado la promesa que se le hizo a Abraham de que sería padre de todas las naciones en su nombre, entonces ha perdido el sacrificio del Mashiach por sus pecados. Y una vez haber despreciado esto, ya no hay más sacrificio, y lo único que queda es una horrible expectación de desaliento y de vergüenza, porque ya no tiene opción a la salvación. Entonces debemos cuidarnos de esto, de que
Yahweh es el único y Él es el único que puede salvarnos a nosotros porque Él es el Salvador, ya no por cumplir las obras de la Torah, de la mala interpretación de la Torah, sino por cumplir las obras de la Emuná, que es muy diferente. Entonces ya no lo hago por obligación, lo hago por amor. Y como está aquí escrito, que nadie se puede librar de su mano cuando Él obra, ¿quién lo puede revocar? Entonces, asimismo dice, cuando su palabra sale, no regresará sin dar fruto. Entonces todo lo que Él dice se cumple. Veamos el libro de Hebreos capítulo 10, versos 29 hasta el 31. No, ya leímos esto. Nos toca Génesis 22, versos 17 y 18. Dice, yo en verdad bendiciendo te bendeciré, yo en la verdad multiplicando te multiplicaré, tú serás a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de tus enemigos, y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Ya. Entonces aquí está la bendición para todos los que obedecen su palabra en la verdadera interpretación, en la verdadera aplicación de su Torah. Sí. Entonces, por tanto, como lo hemos obedecido, Él también nos bendecirá, multiplicando la semilla, tanto de lo que sembramos en la tierra como nuestra descendencia. Y por todas las naciones de la tierra sembrarán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Y esto se le dijo ¿a quién? Se le dijo a Abraham, porque como él obedeció y no le negó ni siquiera a su hijo, entonces por razón de su obediencia y de que nunca le denegó nada a Yahweh de lo que Yahweh le pidió a él, todas las naciones serán benditas por él, por haber obedecido. Entonces, ¿qué nos toca? Dicen que es más fácil salvarse que perderse, pero qué duro que es obedecer, dice alguien por ahí. ¿Sí? Entonces debemos tomar en cuenta que de la obediencia depende nuestra salvación. Continuamos con la lectura en el libro de Santiago capítulo 4 versos del 1 al 5. Dice, ¿qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No será que por sus deseos que batallan dentro de ustedes desean cosas y no las tienen, asesinan y arden de envidia y todavía no las tienen? Así que riñen, pelean, la razón por la cual no tienen es porque no oran. Oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado. Piden para ser indulgentes con sus propios deleites, adúlteros y adúlteras. ¿No saben que el amor al mundo es odio a Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. ¿O suponen que la Escritura habla en vano cuando dice que hay un Ruach en nosotros que añora la envidia? Volvemos a lo que nos decía desde el principio, ¿no? Que el hombre es tentado por los deseos de su corazón. Entonces, si en su corazón hay envidias, engaños, etcétera, etcétera, cosas que permanecen ocultos ahí, son tentados por estas mismas razones. Y el cebo está puesto por nuestro propio corazón, y si caemos es porque maduramos la idea de pecar en esos deseos que tenemos en nuestro corazón. Entonces, todo esto nos hace pelear con nuestros hermanos, nos hacen reñir, nos hacen asesinar. Dice, porque aquí mismo está escrito, dice, desean cosas y no las tienen, asesinan y arden de envidia. Así que riñen y pelean, la razón por la cual no tienen es porque no oran. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que debemos orar para recibir las cosas que anhelamos en nuestro corazón, o para recibir, ¿por qué debemos orar? Para recibir las cosas que desea nuestro corazón, o para recibir las cosas que Yahweh sabe que en realidad necesitamos y no las que anhelamos para nuestros propios deleites. Para que ponernos nosotros mismos el tropiezo para caer y apartarnos del camino que estamos siguiendo, para apartarnos de los caminos de Yahweh y abandonar. Entonces meditemos en esto, si lo que anhela nuestro corazón está de acuerdo a la voluntad de Yahweh o no. Continuemos con el libro de Judas, versos del 9 al 11. Dice, cuando Mijael, el malach prominente, contendía con Hasatán, disputando sobre el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino dijo que Yahweh te reprenda.
Sin embargo, esta gente insulta cualquier cosa que ellos no entienden, y lo que sí entienden naturalmente sin pensar como animales por estas cosas son destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Balaam, y han sido destruidos por la rebelión de Coré. Ya. Vemos aquí como un malaj de Yahweh, el Mijael, es de los más prominentes por lo que dice aquí. Cuando se disputaba con Hasatán el cuerpo de Moshe, él no se atrevió a darle ningún insulto ni a proferirle ninguna ofensa a Hasatán. Más bien sus palabras fueron: que Yahweh te reprenda. ¿Sí? Entonces con esas palabras Hasatán dejó de pelear por el cuerpo de Moshe, y el Malak se lo pudo llevar. En cambio la gente, los indoctos, inconstantes, al no entender lo que está sucediendo, al no entender que están peleando contra potestades, no contra carne ni sangre, dice que prefieren y emiten insultos contra estas cosas. Dice: ay de ellos, porque han hecho lo mismo que Caín. ¿Qué hizo Caín? A Caín se le dio la oportunidad de señorear sobre su pecado, sobre el pecado que estaba madurando en contra de su hermano, pero no aprovechó esta oportunidad, y él mismo cayó en el pecado de matar a su hermano. Asimismo, Balaam, cuando se le aceptó dinero por maldecir al pueblo de Israel, ¿qué es lo que le sucedió? Incluso un animal tuvo que hablar con él para que entre en razón y se dé cuenta de que el malaj de Yahweh estaba a punto de quitarle la vida. Y en la rebelión de Coré, todos conocemos el relato y sabemos qué es lo que sucedió, que la tierra se abrió y lo tragó con todo. ¿Sí? ¿Por qué razones? Porque eran indoctos e inconstantes y no conocían la voluntad de Yahweh, y se atribuyeron poderes que no tenían, creyendo que el Padre los iba a bendecir cuando estaban completamente equivocados. Entonces debemos tomar precaución en las cosas que pensamos, en los deseos de nuestro corazón, para que estemos pendientes, para que estemos conscientes de cuál es la voluntad de Yahweh, y si mi corazón, si los deseos que tengo guardados en mi corazón, de si las cosas que yo anhelo están de acuerdo y conforme con la voluntad de nuestro Padre Celestial Yahweh. Continuando con el estudio, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 10, y de ahí nos saltamos al 17. Sí. Del 7 al 10 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus malajim pelearon contra el dragón. El dragón y sus malajim respondieron, pero no eran suficientemente fuertes para vencer, así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida como el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malajim fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo diciendo: ahora ha llegado la victoria de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien nos acusa día y noche delante de Yahweh, ha sido echado fuera. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio de Mashiach, Yeshua. Ya, aquí estamos viendo algo que viene a futuro. Después de la señal de la mujer vestida de sol, vemos lo que sucede en el cielo, y que el Hasatán fue echado del cielo definitivamente con sus ángeles. ¿Sí? Y al ser echado del Shamaim, el dragón, la serpiente antigua, diablo Satanás, se llena de ira contra la mujer y se va a hacer la guerra a toda su descendencia, a todos aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio de Yeshua. Ya, entonces vemos que hay un pueblo que cumple con todos los requisitos y características para ser salvado, para recibir el sello del Mashiach y para ser llamados hijos de Yahweh.
y contra ellos se va el enemigo Hasatán a hacer la guerra. Entonces debemos tener precaución de estar en este grupo. Eh, debemos ser firmes, debemos ser prolijos en el estudio de la palabra para que podamos estar dentro de este grupo de la mujer y de los hijos de ella, ya que dice que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a Yeshua. Entonces debemos conocer la historia y estar a la altura del conocimiento del Mashiach para que podamos dar testimonio de él. Y para andar como él anduvo y conocer sus mandamientos y poderlos obedecer y no ser torcidos ni poder tropezar con los engaños de la serpiente. Sí. Leamos ahora el libro de Ezequiel 28, versos del 12 al 17. Dice: Ven Adán, levanta lamento para el rey de Sor, y dile a él que Yahweh Elohim dice: Tú eras el sello de la perfección y estabas lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Elohim, cubierto de todos los tipos de piedras preciosas, cornalina, ónice, jaspe, zafiros, carbunclo, esmeraldas. Tus pendientes y joyas eran de oro, preparadas el día que fuiste creado. Tú eras un querub que protegías una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim, te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. En la abundancia de tu comercio llenaste tus almacenes con iniquidad, y de esta forma pecaste. Por lo tanto, yo te he echado fuera, profanado, del monte de Elohim, y un querub protector te sacó de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, pero yo te he tirado a tierra, puesto en vergüenza delante de reyes. Vemos aquí la descripción de Hasatán, de Luzbel. ¿Sí? ¿Quién era? Dice que era un querubín, un querub, que estaba en el jardín de Edén y estaba sobre las piedras de fuego. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos está dando toda la descripción de él, cómo era, de cuán hermoso era y cómo fue preparado todo para la existencia de él, pero él se envaneció, dice, se enorgulleció, dice, por tu belleza el corazón, y se corrompió su sabiduría por su esplendor, pero él lo tiró a tierra, puesto en vergüenza delante de los reyes. Entonces vemos cómo se repite, ¿no?, la maldición en la serpiente de que se arrastrará sobre su pecho y comerá el polvo de la tierra. Entonces lo mismo se le hace a Hasatán, de toda la magnificencia, de todo el esplendor que él tenía, fue arrojado sobre la tierra. Sí, entonces cayó de lo más alto a lo más bajo, y bueno, ya conocemos, es el padre de la mentira y todas las cosas malas que él hace y que quiere hacer tropezar a toda la humanidad. Continuando con nuestro estudio, vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 9 y 10, que dice: El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocido como el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malachim fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo diciendo: Ahora ha llegado la victoria de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa día y noche delante de Yahweh, ha sido echado fuera. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice que el acusador fue echado fuera. Si recordamos en el libro de Job, que dice que cuando se reunieron los hijos de Yahweh, llegó también Hasatán. ¿Cuándo se reúnen los hijos de Yahweh en el santuario? ¿Cuándo se reúnen los hijos de Yahweh delante de Yahweh ante su trono? Exactamente, nos reunimos y se reúnen todos los hijos de Yahweh ante su trono en las solemnidades anuales, en las que podemos entrar ante su presencia y cada año, como es en la fiesta de panes sin levadura, el primer y último día, que son santas convocaciones, y así en cada una de estas festividades. Dice, y Hasatán estaba en medio de ellos, y empezó, cuando en el relato en Job dice: ¿de dónde vienes? Le dice: de recorrer toda la tierra,
Y Yahweh le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno igual que él. Entonces lo mismo dice ahora con cada uno de los que le obedece y entra en las solemnidades a la presencia de Yahweh y el acusador está ahí. Y Yahweh contesta, no hay ninguno como ellos, que están celebrando las fiestas. ¿Sí? Pero en Apocalipsis 12, ya en esa época, cuando hay la persecución a la mujer, cuando hay la guerra en contra de los hijos de la Quejilá, de los hijos de Yahweh, entonces él ya es echado fuera, entonces ya no hay más acusador. En el templo ya no hay quien lance falso testimonio contra cada uno de nosotros, y verdadero también, porque tanto cosas buenas como malas va a hablar habla continuamente el de nosotros, pero al ponernos a cuentas con Yahweh ya no hay más acusación en contra de cada uno. Leamos el libro de Isaías 54, verso 5. Isaías capítulo 54, verso 5. Dice, tu esposo es tu creador, Yahweh Sebaot es su nombre, y el Jackados de Israel es tu redentor. Él será llamado el Elohim de toda la tierra. Lo que habíamos dicho hace un momento, que el mismo creador es el que se ha preparado novia para sí mismo. Sí, Yeshua es el que se está preparando la novia para sí mismo, él es el que nos está preparando a cada uno de nosotros con el conocimiento y práctica de su palabra para que podamos ser llamados hijos de Yahweh y podamos ser tomados como esposa para Yeshua. Y por eso él será llamado el Elohim de toda la tierra. ¿Por qué? Porque él bajará a habitar con cada uno de nosotros en la Jerusalén celestial. Él habitará en este planeta con toda la humanidad, con toda su creación. Leamos ahora en el libro de Gálatas capítulo 4 versos del 22 al 27. Dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh de hacer milagros cumpliendo su promesa. Ahora bien, para hacer una midrash sobre estas cosas, las dos mujeres son dos pactos. Uno es el del monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Agar es monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a la Jerusalén actual, pues ella junto con sus hijos sirve como esclava. Mas la Jerusalén de lo alto es libre y ella es nuestra madre. Porque el Tanakh dice, regocíjate tu mujer estéril, que no puedes tener hijos, quebrántate y grita, tú que no tienes dolores de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene su esposo con ella. Aquí nos está haciendo una diferencia, una comparación entre el antiguo pacto y el pacto renovado. ¿Sí? El antiguo pacto que se hizo con el pueblo de Israel, con el Israel de la tierra, que representa que son los hijos de la esclava, los hijos de Agar, en el monte Sinaí. ¿Sí? Entonces, como son hijos de esclavitud, todo lo que hacen es bajo esclavitud, bajo obediencia ciega, sin meditación, sin ver más allá de lo que la letra dice, bajo malas interpretaciones de la escritura que han llevado a muchas costumbres, a muchos mandamientos de hombres que no van de acuerdo a lo que la escritura en realidad dice. En cambio, la mujer, los hijos de la mujer libre, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de lo alto, que es la mujer libre, que representa a Sara, o que Sara representa a esta mujer, a la Jerusalén de lo alto, que es nuestra madre, dice, regocíjate tu mujer estéril, que no puedes tener hijos. Bien, porque así mismo dice Yahweh, y que él es, ¿acaso él no tiene la capacidad de nacer un pueblo en un solo día? Entonces asimismo, con la señal que aparece en el cielo, de la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y la corona de 2 estrellas, y que esta mujer está por dar a luz, entonces se está refiriendo a cada uno de nosotros, que somos los hijos de esa mujer libre, ya que conocemos la verdadera interpretación de la escritura espiritualmente para cada uno de nosotros, ya que la Torah siempre fue espiritual, no fue en la carne, y que por las malas interpretaciones se llegaron a legalismos
mediante los cuales el ser humano estaba esclavizado. En cambio, en el nuevo pacto, el obedecer la Torah está basado en el amor, ya que la llenura de la Torah es el amor, el cumplimiento de este es el amor, y ya no se hace por obligación y ya no es bajo la sombra de los sacrificios que se realizaban en ese tiempo, más bien es con la realidad, con el sacrificio del Mashiach, que es el que nos libera, es el Cordero del Elohim, que quita el pecado del mundo y nos libera a cada uno de nosotros, convirtiéndonos de esclavos a hermanos de él. Continuamos nuestro estudio en Apocalipsis 12, versos 1 y 2. Dice, ahora la gran señal fue vista en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 2 estrellas. Ella estaba preñada y casi al parir y gritaba con los dolores de parto. Bueno, esta es una señal que nos está avisando para los tiempos del fin. ¿Cómo va a hacer la diferencia? ¿Cómo se va a hacer la diferencia entre la esposa, la prometida de Yeshua HaMashiach, con la mujer y lo que va a suceder con el dragón rojo, el dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas, lo que este va a hacer en contra de la mujer y en contra de su hijo y su descendencia. ¿Sí? Y como dice, como está escrito, que Yahweh puede hacer que nazca un pueblo en un solo día. Entonces debemos estar pendientes a esta señal, ya que es una señal que se manifiesta en el cielo. La mujer vestida de sol, la mujer que nos habla aquí, es la constelación de Virgo. Sí, la Betula, la constelación de Virgo, que todos los años en el mes séptimo el sol la viste, o sea, el sol se ubica en esta constelación dando la impresión de que ella está vestida de sol. La luna bajo sus pies cuando aparece el primer rayito de luna en este mes, ¿sí? El cuarto día de este mes, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Sobre la cabeza de la constelación de la Betula de Virgo se encuentra la constelación de Ariel o constelación de Leo, mejor conocida. Sí, la constelación de Leo normalmente tiene 11 estrellas, que son las más brillantes en esta constelación, y el momento en que la estrella número 12, que es la estrella de la estrella de justicia, que para nosotros desde nuestra perspectiva da la impresión de una estrella, pero en realidad es el planeta Júpiter, sí, que al realizar su órbita se alinean con la constelación de Ariel, dando la impresión de que son 12 estrellas. En ese año es la señal de que ya está por nacer el pueblo de Yahweh. Están por salir los 144.000 y el resto de su pueblo, que en ese momento son desconocidos, ya que la primicia son los 144.000, que son los que van a salir a pelear contra el dragón y todo el sistema que rige sobre este mundo. Continuamos. Mateo 23, desde versos 23 hasta el 25. Dice, hay de ustedes maestros de la Torah, hipócritas, ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo, del comino, pero tienen total negligencia en los asuntos más importantes de la Torah, que son la justicia, la misericordia y la confianza. Estas son cosas que debieron haber atendido sin tener negligencia de las otras. Guías ciegos cuelan el mosquito mientras se tragan el camello. Hay de ustedes maestros de la Torah y perushim hipócritas, ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y sibaritismo. Aquí está hablando en contra de los maestros, de los que se creen maestros y los que fungen como maestros, que son unos hipócritas, porque diezman todo, pero dejan de lado lo que es la justicia, la misericordia y la confianza. Incluso Pablo hace referencia sobre el ser maestro. Dice, no procuren todos hacerse maestros, porque no saben ustedes que los maestros recibiremos mayor castigo. Entonces, y así también a Timoteo le dice que quien quiera ser maestro, quien quiera ser dirigente de la asamblea mesiánica, cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Y el que no cumple esos requisitos
no debería hacerse dirigente de la asamblea mesiánica. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí, a los ciegos guías de ciegos, y etcétera, etcétera, y la maldición que hay para los maestros y perushim hipócritas, porque tratan de cubrir las apariencias, pero por dentro están llenos de podredumbre. Debemos cuidarnos de esa situación, ya que el mismo Padre dice, el mismo Yeshua dijo, no permitas que nadie te llame maestro, no permitas que nadie te llame padre, y etcétera, etcétera cosas. Y ahí mismo dice el por qué. Vamos con el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, ustedes pertenecen a su padre Hasatán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso en verdad. Él es inventor de la mentira. Ya. Lo mismo les está diciendo a los maestros de la Torá, a los perushim, a los fariseos, a los escribas, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué? Porque ellos hicieron malas interpretaciones de la Torá, llevando a legalismos que no se podían cumplir, que ni siquiera ellos podían cumplir, pero imponían cargas al pueblo. Y aparte de eso, se inventaron mandamientos de hombres takanot, mediante los cuales invalidaban el mandamiento para que se cumpliera solamente las costumbres que tenían ellos para con el pueblo. Sí. Entonces debemos tener cuidado de si nos ponemos por maestros, cuáles son las cosas en las que no debemos ser negligentes, y que debemos ser conscientes de que nuestro Padre en el Shamay nos va a tomar cuentas por todo lo que hacemos. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos del 9 al 10. Dice, nadie que tiene a Yahweh como su padre practica el pecado, porque la semilla plantada por Yahweh permanece en él. Esto es, no puede seguir pecando porque tiene a Yahweh por padre. Así es como distinguimos claramente entre los hijos de Yahweh y los hijos de Hasatán. Todo el que no continúa haciendo lo justo no es de Yahweh. Asimismo, cualquiera que no continúa amando a su hermano no es de Yahweh. Vemos cuán fácil es hacer diferencia entre el hijo de Yahweh y el hijo de Hasatán. ¿Sí? El hijo de Hasatán practica la mentira y el hijo de Yahweh practica la justicia. ¿Cómo se practica la justicia? Presentándose ante Yahweh en cada momento de juicio. Ya conocemos cuáles son los juicios de Yahweh, entonces es uno de los requisitos que debemos cumplir para ser llamados hijos de Yahweh, ya que Él no nos desamparará ni nos dejará sin completar su obra, sin perfeccionarnos. Fin de la tercera parte. Hermanos, ustedes conocen, para los que deseen hacer preguntas, pueden comunicarse conmigo, pueden comunicarse con los hermanos del grupo, y también tenemos por proyecto a todos los hermanos que nos envíen sus preguntas para hacer un video contestando todas esas preguntas, esas interrogantes que tienen. Que tengan un excelente día, tengan una excelente noche y muchas bendiciones de parte de Yahweh para ustedes. Shalom.